Ahí está. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, entonces lo que les decía sobre la hipoglucemia, la importancia de que ustedes puedan saber qué se hace frente a una hipoglucemia. Un paciente no necesariamente sufre hipoglucemia, no necesariamente es un paciente diabético, ¿sí? Puede ser que haya espaciado muchas las comidas, puede ser que haya hecho una actividad física importante, ¿sí? Y que ayer, por lo que decía, contaba Rocío, de los que corren, los chicos que corren, de los que andan en bicicleta a largas distancias, bueno, los que hacen actividad física exhaustiva muchas veces si no están acompañados de una buena dieta, ¿sí? Asesorados por un nutricionista, en este tipo de competencias o de prácticas pueden sufrir hipoglucemia. Y la hipoglucemia tiene dos características. Puede ser una que sea leve, ¿sí? Que el paciente no pierde la conciencia, ¿sí? Tiene ciertos como, tiene sudor, temblores, como habíamos visto, pero no pierde la conciencia. El paciente mismo se puede dar cuenta, puede ingerir algo dulce, ¿sí? Como habíamos visto, viene glucosa, lo que se utiliza para las hipoglucemias son 15 gramos de glucosa, que si no tiene la glucosa puede ser una fruta, puede ser un caramelo. Si estoy, o sea, el paciente que es diabético ya normalmente lo lleva como su botiquín, esas cosas, para eventuales situaciones que puedan ocurrirles. Pero muchas veces ocurre en un paciente que va a practicar un deporte, también lo debe hacer, ¿sí? Entonces, sí, esos 15 gramos de glucosa se pueden suplementar con distintas cosas, como habíamos visto, frutas, un té, una gaseosa, un jugo, más allá de lo que surgió de la gaseosa, que por ahí es buena o mala, o sea, esas gaseosas deportivas, no son gaseosas, no me sale, eh, soluciones, ¿sí? Que son de electrolitos, tienen glucosa, tienen para suplementar al deportista, ¿sí? Esas sí también pueden llegar a servir. Pero cuando la hipoglucemia es severa, que el paciente pierde la conciencia y que no puede responder por él mismo, que necesita ser asistido, ahí la situación cambia, ¿sí? Eh, si el paciente es hospitalizado y ocurre en un lugar de atención médica, se le va a poder poner vía, o si tiene una vía, se le va a poder pasar la glucosa, ¿sí? La solución de glucosa por vía endovenosa. Pero si no tenemos, si es un paciente que sufre hipoglucemia, que es un insulino dependiente, normalmente están acostumbrados a manejarse con el glucagón. ¿Recuerdan? Que habíamos visto, el glucagón es el que venía en el estuche naranja, que es una jeringa prellenada que se puede colocar intramuscular o subcutánea. Y acá estaba la importancia de que no solamente el paciente tiene que saber manejar el glucagón, sino también lo tiene que saber el mismo paciente, porque en algunos, en la familia del paciente, perdón, y el paciente en algún momento va a poder hacerlo y en otro momento, si pierde la conciencia, no lo va a hacer. Entonces, las severas generalmente se tratan con glucosa, ¿sí? Que en lo posible, a través de la solución endovenosa de glucosa, de dextrosa 5 al 10, al 25%, si no está hospitalizado, no se puede poner vía, no tiene vía, tenemos el glucagón, ¿sí? Que es generalmente intramuscular o subcutánea y va a surgir, va a ser el mismo efecto. El glucagón, recuerden que es el opuesto, es la hormona opuesta a la insulina, ¿sí? Entonces, es por eso que como contrarresta el efecto de la insulina. Bueno, esa es la importancia que nosotros tenemos, que tenemos que tener en claro en lo que es el glucagón. Muchas veces nos pueden llegar a pedir de urgencia, ¿sí? Muchas veces algún servicio lo necesita de urgencia, a veces pasa que se olvidan o bueno, y necesitan glucagón, lo tienen. Normalmente utilizan glucosa porque la glucosa, o sea, a través de dextrosa tienen, ¿sí? O un glucosado hipertónico, que es una ampolla al 20%,
Y bueno, ellos, la mayoría de los servicios tienen. El tema es cuando es fuera del hospital, cuando no es hospitalario, es extrahospitalario, y bueno, hay que manejarlo. Por eso es importante educar a toda la familia de un paciente que tiene diabetes y en especial el que tiene, que es insulino dependiente, ¿sí? Porque estos episodios pueden ocurrir con frecuencia. Bueno, voy a compartir, vamos a continuar con el PowerPoint, que yo ya se los había mandado ayer, así que hoy vamos a continuar con el tema de insulinas. Bueno, ¿pueden ver todos? Esperen que corran los Sí, subtítulos. profe, se Bien. ve. Bueno, acá está el glucagón que yo les comentaba. Esta es la presentación que viene, fíjense, que es una jeringa prellenada, ¿sí? Bueno, eh, hay que mezclarla, después volver a acá trae todas las instrucciones para poder utilizarla, ¿sí? Fíjense, se le agrega el contenido de la jeringa, se mezcla sin sacar la aguja, se vuelve a extraer y después recién se inyecta en el paciente. Acá pueden ver bien lo que ocurre, cómo es el glucagón, ¿sí? Cómo se prepara el glucagón. Fíjense acá, bueno, yo les había puesto un dibujito, bueno, como qué es lo que hace un poco el glucagón. Fíjense que está muy fácil, hace que el hígado produzca, libere azúcar, ¿sí? Y entonces con eso va a compensar la baja concentración de azúcar o de glucosa que yo tengo en sangre, ¿sí? En cambio, la insulina hace todo lo contrario, ¿sí? Lo que esto hace todo lo contrario a la insulina. La insulina hace que todo el azúcar que haya en el torrente sanguíneo pase adentro de la célula. Y acá, bueno, acá estamos incorporando azúcar al torrente sanguíneo, ¿sí? Bien, eso un poco lo que habíamos visto. Acá tienen algo más para leer del glucagón, pero es básico lo que tenemos acá. A mí me interesa que ustedes sepan cómo resolver una hipoglucemia severa, una hipoglucemia leve y tenemos que ver ahora cómo resolvemos las hiperglucemias, ¿sí? Bueno, ¿qué es una hiperglucemia? Ya como lo vimos, es parte de lo que es diabetes, ¿sí? Es tener una concentración de glucosa alta en sangre. Cuando llamamos alta, ¿a qué nos referimos? Bueno, mayor, acá van a ver que está mayor a 130, pero ya mayor a 120 o 125. Eso puede ir cambiando, eh, pero generalmente es mayor de 120, 130, ya se considera glucemia, es diabetes. Estoy hablando de una glucemia en ayuna, ¿sí? Bueno, eso por un lado, para que les quede ahí claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese paciente que tiene la glucemia muy alta, muy elevada, o sea, tiene mucho azúcar circulando en el aparato, en todo lo que es los vasos sanguíneos, el aparato cardiovascular, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que esa concentración baje? Porque recuerden que habíamos visto que tener altas concentraciones de azúcar en sangre hacen que el paciente tenga un montón de complicaciones, ¿sí? Entre ellas la parte cardiovascular, que era importantísima, la parte más propenso a accidentes cerebrovasculares, bueno, neuropatía, retinopatía, todo lo que nosotros vimos, las amputaciones, las cicatrizaciones que no, o sea, no cicatrizan o cicatrizan muy lento, mayor riesgo de infecciones, ¿sí? Entonces son pacientes que tienen una situación bastante especial. Entonces, tenemos que mantener controlada la glucemia. El problema era lo que yo le había dicho, que por ahí, si no aparecen así extremos como hipoglucemias o hiperglucemias, no nos damos cuenta de la enfermedad. En este es bastante silenciosa. Bueno, entonces cuando detectamos que el paciente tiene hiperglucemia, o sea que tiene diabetes, ¿cómo lo voy a controlar? Bueno, en este caso vamos a utilizar
insulinas y vamos a utilizar comprimidos orales o hipoglucemiantes orales. Ahora nosotros vamos a ver todo lo que son las insulinas, los tipos de insulina, y luego vamos a ver todo lo que son los hipoglucemiantes orales, o sea, los comprimidos que hay para controlar la concentración de glucosa, ¿sí? Eh, mm, Así que volvemos, esperen que acá. Bueno, acá también es un poquito lo mismo. Es para que vean también sobre cómo corregir la hiperglucemia, que ya dijimos, vamos a hacerlo con insulina, se va a hacer con una hidratación, eso es importante. Eh, eh, sí o sí, ese paciente para corregir esos valores de glucosa altos lo vamos a tener que hacer con insulina y además hidratación. Eso es importante, hidratar al paciente. ¿Sí? No solamente eh, insulina, o sea, no hablamos del ámbito hospitalario, ¿sí? Puede ser externo, ¿sí? Extrahospitalario, ¿sí? Que un paciente tenga una hiperglucemia, un paciente insulino dependiente sufre una hiperglucemia, lo controla con la insulina, pero también va a tener que hidratarse. Hay casos de hiperglucemia más severos que además de todo esto acarrea que puede aparecer lo que son la cetosis o cetoacidosis diabéticas. Bueno, eso es que tiene una concentración de cetonas, el cuerpo produce más cetonas de lo que debería y eso altera el pH, ¿sí? Entonces se llama cetosis o cetoacidosis metabólica o diabética. Esperen que yo creo que creo que lo puse más adelante, ahora está la explicación, si no, después cualquier cosita. Aguárdenme que olvidé de conectar el cable de... Ya estoy. Ahí está. Bueno, eh, eso por un lado. Entonces, bueno, hiperglucemia, quiero que les queden claro. Vamos a corregir con insulina, con hidratación y en caso de que aparezca esa cetosis o cetoacidosis, se va a corregir con insulinas también, pero van a ver que la insulina se va a utilizar de una forma diferente y hay unas insulinas que son específicas para esto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir desarrollando. Bueno, miren acá puse las insulinas y como le hablé de la cetoacidosis, le quería mostrar un poquito esto. Cuando no son graves estas hiperglucemias, no son valores importantes. Fíjense que acá hablamos de mayores de 400 como grave y después el resto son menores, son valores más pequeños. Eh, que la insulina se puede usar, todos los usos, la mayoría de los usos son subcutáneos cuando no es importante, pero cuando hay una hiperglucemia importante con valores de mayores de 400, ¿sí? El paciente tiene un montón de riesgo de tener alguna de estas enfermedades cardiovasculares que estuvimos viendo y hay que corregir esa cetosis que se está produciendo y se va a hacer con las insulinas rápidas, que ahora vamos a ver cuáles son las rápidas, ¿sí? Las de elección son las insulinas rápidas, generalmente son las insulinas que nosotros conocemos como regulares o las insulinas corrientes, ¿sí? Y se van a usar de forma intravenosa, ¿sí? No subcutánea. Se usa intravenosa para corregir lo que es estas hiperglucemias severas, ¿sí? O graves. Mientras que se va a usar de forma subcutánea. Generalmente María, la Sí, cetoacidosis, o sea, el paciente termina internado. sí, muchas Sí, veces. sí. Y pueden estar hasta 3 días porque el hijo de la madrina de mi hijo mayor Sí. tiene, cada 3 meses al pibe le agarra. O sea, esto es increíble. Y mirá que lo recuidamos, pero le agarra igual. Bueno, es importante, sí, es importante los controles y detectarlo.
Pero o sea, lo que yo quiero destacar acá, les quiero mostrar lo que puede llegar a ocurrir y si tienen algún paciente que los consulta, les dice, tengo tal valor, puede, porque yo les digo que muchas veces el paciente consulta mucho en farmacia, eso es una realidad que tenemos, que a lo mejor por ahí no lo habla demasiado con el médico, pero sí nos consultan. Entonces, ante ciertas cosas que pueden llegar a ocurrir, bueno, entonces les cuento esto sobre la hiperglucemia. La importancia acá de la insulina y el tipo de insulina y de las vías de administración que utilizamos. Entonces, cuando es severa, sí o sí este paciente va a terminar hospitalizado y va a tener que colocarse vamos a empezar aclaro esto, la insulina aplicársela intravenosa no se la puede aplicar el paciente, ¿sí? En su casa. El paciente lo único que puede hacer es aplicarse por vía subcutánea como normalmente lo hace. Pero cuando hay una hiperglucemia, el paciente sí va a requerir, si no se puede llegar a compensar con insulina, un tipo de insulina específico que vamos a utilizar, que son las ultra rápidas, que son lapiceras, no se puede revertir si el paciente va a terminar hospitalizado y obviamente que va a recibir insulina endovenosa, ¿sí? Y en este caso la regular o la corriente, que les voy a mostrar ahora el dibujito que lo tengo para que lo vean y lo identifiquen cuando vayan a la práctica. María, te consulto, Sí, cuando hablas de aplicar la insulina intramuscular o intravenosa, ¿no? Eso se hace solamente en la internación y con qué tipo de aguja. mira, lo pueden aplicar, a veces lo pasan en bolo, a veces lo pasan diluido, ¿sí? Eso No, te depende. pregunto, mi hija mayor es diabética desde los 9 años. Sí, Tipo 1 hizo el debut diabético a los 9 años y siempre usamos la insulina de corrección, la corriente, usó NPH, ahora está usando el Antus, siempre con bien. las lapiceras con las agujitas chiquititas, digamos, nunca tocó, por eso te consultaba porque ni siquiera cuando estuve internada con el debut diabético que estaba arriba de los 700 y estuvo ahí del coma diabético. Sí. Le aplicaron insulina de esa manera. Bueno, mira, generalmente el paciente que llega con una hiperglucemia tan severa, sí se le hace generalmente cuando está asociado con una cetosis, que aparezca con cetosis. No, Sí, tenía todo, pobre hija, estaba completa. eso Estuvo también internada casi una depende. semana, le sacaron sangre por todos lados, viste la Sí, arterial, bacterial. para bueno, terrible. Pero bueno, ya pasó hace un montón de años, ya tenía Claro. 9 y ahora tiene 27, así que Ah, imagínate. no, no, bueno, igualmente de esa época ahora cambió bastante. Muchas cosas, hoy por hoy los chicos tienen algunas bombas para insulina, no hay que pincharlos tanto, tienen algunos sensores también que les Y sí, permiten ella evitar tantos pinchazos. la bomba no la usó, la Claro, tuvo, pero no se adaptó, no la usó. Lo que sí tiene ahora es el medidor de glucemia, el freestyle, claro, el parchecito, ese sí, ese sí. le resulta súper bien. Y bueno, ya atravesó un montón de etapas, imagínate que hace muchos años que tiene diabetes, así que ha Y pasado por montones, pero nunca, una sola vez hizo una hipoglucemia, que terminó internada casi 24 horas, pero después siempre anduvo bien. ¿esa hipoglucemia fue por alguna cosa de la insulina en sí o fue por algún espaciamiento de Y alimentación? yo creo que viste que tienen épocas los chicos, esto fue en el 2018 más o menos, y estaba como muy metida con el gimnasio, mucha actividad física Ay, y como que no reguló la alimentación y no reguló la exacto, insulina tampoco. La insulina basal más que nada. más que Y nada, yo sí. creo que ahí fue que se produjo la hipoglucemia porque, claro, tenía mucha insulina en su cuerpo al no bajar las unidades y,
y bueno, y no se alimentaba como correspondía Claro, la y tuvo la glucosa, hipoglucemia. La glucosa bajó como loca. Y exacto. sí, así que bueno, pero ese único episodio en toda esta cantidad de años. Sí, acá es fundamental, o sea, acompañar todo con lo que es la alimentación, la hidratación, todo lo que es diabetes, porque no es solamente la medicación o la insulina, va todo de la mano, ¿sí? Es todo un montón de, o sea, es complejo, pero bueno, acompañando y educando va bastante bien. Después volví el tema de cómo aplicar la insulina, también las zonas, no repetir, no pinchar siempre en el mismo lugar porque se hacen como bolitas de grasa o no sé Sí, bien qué es y no, la insulina no no puede estar entra, bien. queda encapsulada y bueno, y eso también le produce picos de subidas o de bajadas. Eso. Sí, totalmente. Sí, así que sí, porque no se puede absorber, no llega a circulación, no actúa, digamos, eso es lo que ocurriría. Eh, lo que vuelvo a decir es lo importante. Uno puede controlar y tener una vida normal, digamos, pero hay que controlar muchos factores. Eh, Fíjense, normalmente yo, sí, Una consulta. sí, La dosis de la insulina corriente, esas que va intravenosa, ¿eso varía según el paciente? exacto. Lo va a ver Porque según yo el veo que a veces paciente. una ampolla dura un montón, la tienen ellos en la heladera y como que les dura bastante. Sí, a ver, ahora les voy a explicar cómo se hacen las correcciones. No se los digo, se lo voy diciendo, pues se los comento más adelante. El paciente siempre hace las Ellos correcciones. tienen, perdón, ellos tienen, las enfermeras tienen una tabla, me parece, de corrección, ¿no? Pues, Sí, sí, van viendo según el valor que tiene, cuánto le ah, tienen que llegar. Pero cada paciente es bastante especial, cada cual tiene una forma o distinta. O sea, bueno, no tenemos uniformemente todos usar la misma insulina, van a ver que hay distintos tipos. Por ahí tenemos diferentes, ¿sí? Recién la compañía hablaba de la Lantus, que es la glargina, insulina glargina, la vamos a ver, no se asusten. Lantus es el nombre comercial. Pero hay varias, generalmente lo que se está usando mucho es Lantus, porque lo que hace Lantus es que actúa durante todo el día y mantiene la glucosa bien pareja, digamos, y baja durante todo el día. O sea, las primeras insulinas que hubo, lo que hacían era, bueno, bajar la glucosa, pero por ahí hacían, bajaba demasiado, el paciente hacía hipoglucemia, o sea, no mantenía una estabilidad, estable la concentración de glucosa. Hoy por hoy se está logrando bastante mantener esas concentraciones con estas nuevas lapiceras que son análogos de insulina, como la insulina glargina que nombramos recién. Hay un montón de laboratorios, pero bueno, justo va a salir Lantus, pero bueno, van a ver que hay varias. Lo mismo las de corrección, que son como la que nombré yo, la corriente regular, que cuando me refiero a la corriente regular, que es para pasar endovenosa, es la que está acá abajo del dibujito, que la puse acostadita, es un frasco, ampolla, que trae generalmente letras amarillas, una R de regular, dice, bueno, ese frasquito que está acostado, ese es el que se utiliza para pasar endovenosa. Después acá están las ultra rápidas, que también son de corrección y son lapiceras o vienen algunas que son cartuchos. Pero lo que más se usa es la regular. Después estas para ultra rápidas, son más rápidas que las anteriores. Tenemos la Lispro, Aspártica y la Glulicina, que es la Pidra, se llama. Son los nombres comerciales, pero ustedes tienen que saber cuál es normalmente cuáles son las insulinas. Vamos a estudiar los nombres genéricos. Después ustedes cuando vayan a la práctica, todas estas cosas, vayan y pregúntenle a las chicas como para que les puedan mostrar, ¿sí? Y ustedes puedan, bueno, las que no están trabajando, porque imagino que las que están trabajando lo ven siempre, pero hay gente que no trabaja en el ámbito de salud ni en la enfermería y no lo ve, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan verlas y lo mismo lo que hago, pregúntenle a las chicas de práctica que les muestren estas cosas, ¿sí?
Bueno, acá está lo de cetoacidosis para que lo lean. ¿Vale? Mari, Sí, escucha, mi abuela viste que es diabética también, pero sí. no sé qué tipo de diabetes. Y ¿Qué se pone la utiliza? lapicera, Sí. la insulina al mediodía, y una sola vez por día en el brazo. Y se En- controla con el aparato en la mañana en ayuna, pero a veces a la tarde, ¿Y pero no toma casi siempre ninguna, a la mañana en ayuna. y no Eso. toma ninguna pastilla? ¿Cómo? ¿No toma ningún comprimido Sí, para sí, sí, no, ¿tomás comprimido, abuela? También, sí, metformina? creo que sí. Ah, ¿metformina toma? Algunos, y Bueno, sí. por eso te digo, entonces si es de tipo 2 normalmente hay pacientes. La metformina tomo. Ahí está. Ah, la Eh, metformina, claro. Ella es la- de paciente. Los de sí. esto, vamos, para que quede bien claro, está vino muy bien la consulta de Valentín. Eh, los pacientes insulino dependientes solamente tienen insulina, ¿sí? Y los pacientes de tipo 2, diabetes tipo 2, son los pacientes que pueden llegar a tener insulinas, pero también tienen, que se las utilizan para corrección, y también tienen metformina. Pero hay muchos, la mayoría de los pacientes tipo 2 tienen solamente los hipoglucemiantes orales, y no necesariamente metformina, van a ver que hay varios, ahora lo vamos a ver, son hipoglucemiantes que son comprimidos, pero la mayoría del paciente diabético tipo 2 tiene comprimidos y puede tener agregado alguna insulina, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Y los insulinos dependientes solamente insulinas. Para que vean bien la diferencia. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Le hice un cuadrito para que les quede claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la hipoglucemia. Por ejemplo, como les puse acá, las bebidas, los alimentos ricos en hidratos de carbono, necesitábamos tener 15 gramos de glucosa, ¿sí? Después el glucagón, si es más severa, y glucosa en forma de electrosa intravenosa. Bien, eso por un lado, y la hiperglucemia lo vamos a ver con hidratación sin azúcar. Bueno, yo eso no, hoy les dije hidratación, bueno, hidratar con agua, con solución fisiológica al paciente, si tiene vía, pero nunca le vamos a pasar glucosa dextrosa, obviamente que no. Los hipoglucemiantes orales, que dentro de ellos nombramos recién a la metformina, pero hay unos cuantos más, y las insulinas, que ya va según cómo esté el paciente, si se puede resolver con una insulina subcutánea o si se complica con una cetoacidosis, ahí bueno, se va a ver si se requiere el paciente la insulina en forma endovenosa. Que acuérdense que en este caso era la insulina regular, el frasquito amarillo que tenía la R. Bien, un tema sobre las insulinas y el glucagón, que es la conservación, que muchas veces van a ir a los SOFI y van a encontrar insulinas arriba de la mesada, van a encontrar, bueno, varias cosas. Entonces quiero aclararles, acá está resumido un poquito eh, cómo debemos conservar, que es importante, las insulinas. Bueno, normalmente tienen que estar en la heladera, ¿sí? Entre 2 y 8 grados, como nosotros habíamos visto, lo que cuando vimos en la práctica, cómo era la conservación de los medicamentos termolables. Acá lo que tenemos que podemos ver es que, por ejemplo, las insulinas las puedo tener un tiempo, ¿sí? Abiertas. A temperatura ambiente, tanto el glucagón, si está abierto, el glucagón se utiliza, ¿sí? Pero si el paciente requiere llevarlo, ¿sí? Porque es propenso a tener hipoglucemias severas, bueno, lo puede llevar, ¿sí? Pero siempre que las temperaturas no pasen los 25 grados, ¿sí? Un poco lo que nosotros tenemos en los depósitos cuando vemos lo de las temperaturas, que no tienen que estar a mayor de 25 grados. Imagínense que yo no puedo andar con el glucagón, por ejemplo, en
me voy con 40 grados de calor al sol y me quedo con el Ducamón. Obviamente que no, ¿sí? Pero si yo lo tengo que trasladar de un lugar a otro, si no estoy exponiéndolo al sol, ¿sí? Se puede hacer. Lo único que va a durar un poco menos, siempre se considera 18 meses después que deja la cadena de frío, pero bueno, eso lo va manejando el paciente, ¿sí? Generalmente no va a tener tanto tiempo. En cuanto a la insulina, obviamente que la insulina la utiliza, lo que tiene el paciente es para utilizar en un mes, tanto sea por los programas de salud o por que lo provee su obra social, siempre le dan para un mes, así que lo tiene en la heladera, es una lapicera la que va a movilizar, no tiene que movilizar todo el resto, y eso sí lo puede hacer. Y lo mismo, siempre 25 grados, menor de 25 grados debe ser la temperatura que yo lo puedo llegar a tener. Sí, entonces si lo vemos en el OFI, no pasa nada. Lo pueden llegar a tener a temperatura ambiente, ¿sí? Siempre y cuando se respeten temperaturas menores de 25 grados, ¿sí? Eso recuérdenlo. Bueno, hoy vamos a ver, entonces vamos a entrar a ver. Yo les nombré insulina primero de todo, pero también hay análogos de insulina que son similares a las insulinas, pero son de origen sintético, digamos, sí, son fabricadas por los laboratorios farmacéuticos. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos las insulinas, las podemos clasificar en las de acción rápida y ultra rápida, están las dos rápidas, ¿sí? Rápida y ultra rápida, después tenemos de acción intermedia y después tenemos las de acción prolongada. Fíjense en este dibujito, por ahí les ayuda, pero está puesto, lo puse como una reglita para recordar los nombres de las insulinas, por ahí les sirve. Está puesto insulín y está completado con los distintos nombres de las insulinas. Las ultra rápidas, que es lo que hablábamos hoy, son lapiceras que se utilizan para corrección, que ahora vamos a ver, para corregir, que evitar, en realidad es para evitar los picos de glucemia, que eso es lo que tenemos que lograr mantener que la concentración de la glucosa sea lo más pareja posible, que no haya picos, subidas y bajadas, ¿sí? Bueno, con eso vamos a utilizar la Lipro, es una de las ultra rápidas, la glulicina, ¿sí? Es otra, la aspartica es otra, son ultra rápidas. Después está la regular, es la regular corriente, es la del frasquito amarillo que vimos hoy, ¿sí? Esa es rápida, son más rápidas las anteriores, pero es la que vamos a utilizar si necesitamos utilizar la insulina endovenosa, ¿sí? Que habíamos visto que se podía llegar a utilizar en casos de hiperglucemia y ceto, generalmente acompañado de cetoacidosis. Después vamos a ver las de uso prolongado, que está la glargina, la de Temir, y después está la de uso intermedio, de acción intermedia, que es la NPH, que es la insulina humana, ¿sí? Que se fabrican en el laboratorio porque años atrás se utilizaba insulina bovina, insulina porcina, ¿sí? Porque entre toda la porcina y la bovina era muy similar a la humana, ¿sí? Eso fue en los comienzos y después se empezó a hacer la parte de los análogos de insulina, que bueno, son muchísimo mejor para el reemplazo de insulina. Bueno, miren, acá en este cuadrito van a poder ver lo que nosotros vemos, lo que yo recién les dije, de lo que es rápido, ultra rápido, intermedio, prolongado, tiene que ver con cuando aparece el inicio, ¿sí? Cuando empieza la acción de la insulina, va a tener un inicio, va a ser un pico y después va a tener un final, una duración. Están graficadas y está en el cuadrito de al lado, lo podemos ver. Esperen que corro la columna esta porque si no, no lo puedo ver. Acá.
Fíjense, la primera curva, que es la más alta de todo, que es la azul, la que está como entrecortada, y dice insulina lipro, aspártica y glulicina, que son las ultra rápidas, ¿sí? Estas son las que van a utilizar los pacientes para hacer la corrección. Normalmente las utilizan media hora antes de almorzar o de cenar, que son las comidas principales, que son las que pueden hacer que ese paciente tenga un pico de glucemia. Entonces lo que hacemos con eso es prever que ante la ingesta de alimentos no se nos dispare la glucosa, ¿sí? Entonces, previo al almuerzo o a la cena, ese paciente se va a colocar estas insulinas que son ultra rápidas. Después, si vemos, fíjense acá la violetita, dice insulina inhalada, porque hay insulina para inhalación. Nosotros acá en el país aún no tenemos, pero y también eh, leí el otro día que estaban en estudio lo que es la insulina sublingual, que estaría genial, digo yo, porque bueno, vieron que la zona sublingual la absorción era muy rápida, no hay que estar pinchando a nadie, más que nada lo que son los niños, así que estaría muy bueno. ¿Vale? No sabía que existía la insulina inhalada. Sí, inhalada y sublingual que estaban, yo creo que ya salió, pero bueno, nosotros no la tenemos. Si leen el Goodman o Gizman van a ver que está la inhalada, pero no van a encontrar la sublingual porque lo leí hace muy poco, así que puede ser que esté en el mercado pronto. Eh, bueno, después tenemos la insulina normal, que sería nuestra insulina corriente, o la regular, que es la que está en negro acá, que pueden ver la normal corriente, ¿sí? Fíjense que es rápida también, apenas el paciente se la inyecta, hace un pico y luego decae. Pero si nosotros miramos una rápida, acá tenemos las rápidas. La regular, fíjese, el pico lo tiene a o en media hora a una hora, mientras que las lipro, las apáticas y la glulicina, siempre la digo mal, menor a 15 minutos, es muy rápida. Por eso esta decimos rápida y esta decimos ultra rápida. Hace un pico, la regular, entre 2 a 4 horas, mientras que esta es ultra rápida, entre 1 y 2 horas. Fíjense, la duración de la regular es de 6 a 8 horas y las ultra rápidas de 4 a 6 horas. La apariencia de ambas es clarita, ¿sí? No se ve turbia como por ejemplo la NPH, que si alguien vio algún frasco de NPH va a ver que se ve turbia, ¿sí? No es transparente como las que ponemos acá como claras. Eso por un lado. Las de acción intermedia, ¿sí? Lo que habíamos visto hoy es la NPH, que acá las tenemos, que está en color turquesa, también está con puntitos. Esta es la NPH, que es la que se usaba normalmente. Años atrás solamente teníamos la normal o la corriente, regular, que era la del frasquito amarillo, y la NPH, que es esta, también en frasquitos. Hoy por hoy esta NPH también la tenemos en lapicera, ¿sí? Sigue viniendo en el frasco de ampolla que se aplica con una jeringa, pero es mucho más práctico que la que se utiliza con la lapicera porque es mucho más fácil para el paciente poner la dosis, simplemente tiene que calcular la dosis, pone la dosis en la lapicera y automáticamente sale esa dosis. En una jeringa hay que cargar, tiene que saber cargarlo, ¿sí? Bueno, es un poco más complejo, pero el paciente lo puede manejar bien. Hoy por hoy sí tenemos pacientes todavía con NPH frasco ampolla, pero son diabéticos de tipo 2, no lo utilizan demasiado, pero sí se utiliza. Y después tenemos las otras de acción rápida, o sea, de acción prolongada. Que acá la que hoy hablábamos era la glargina, que dijimos que era la Lantus, y después está la otra que es de Temir.
también van a ver que hay algunas otras que son mezclas de estas mismas, y van a encontrar que hay mezclas. Pero bueno, nosotros vamos a lo más, a lo más utilizado, porque si no van a encontrar que hay un montón de insulinas y es como bastante complejo. Pero me gusta que vean acá la diferencia que tienen en la acción de estas insulinas. Tanto la glargina como la de Temir, fíjense que él se administra en el paciente y fíjense cómo dura 24 horas su acción. Que si antes nosotros veíamos la NPH que se utilizaba, que es la de acción intermedia, que no llega ni a las 18 horas, más que eso no dura, ¿sí? Pero ya cuando 18 horas ya bajó muchísimo ese nivel. Entonces ya es como que ahí el paciente ya puede hacer picos de glucemia. Entonces, bueno. María, perdón que te interrumpa, en eso que vos decís que hay variedades, ¿verdad? Mi mamá, bueno, no sé si lo llegan a ver, pero ella utiliza una insulina espártica bifásica. Sí. Bueno, tiene, son dos insulinas, digamos, dos tipos de insulina, y la verdad que desde que ella empezó a usar ese tipo de insulina, mejoró muchísimo su glucemia. Pero también tiene mucho que ver la parte renal, así que en relación a lo que es las insulinas, también se contempla mucho lo que es la parte renal. Claro, Pero claro, lo que yo decía a Lourdes es que en general no podemos establecer a tal paciente le vamos a dar esto, porque cada paciente, como siempre no, dijimos, claro, reacciona exactamente. diferente, hay patologías diferentes detrás, entonces Claro, cada ella paciente tiene un tratamiento especial. para llegar a esa insulina, estuvo probando con varias. Sí, sí. Así que bueno, pero bueno, como decís vos, hay mucha variedad de insulina, pero bueno, ella hasta llegar a esa también pasó por varios muestrarios. Bueno, entonces como acá es un pantallazo de las insulinas que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora vamos a ir viéndolas por parte. Bueno, este es otro de los dibujitos para que puedan ver. Las ultra rápidas no estén tan juntas. Fíjense, la ultra rápida, la regular, que también es rápida, que es la que utilizamos para corrección. Vale, ¿vos habías levantado la mano? Sí, Mari, acá mi abuela usa la Lantu, la La, insulina Lantu. claro, Claro, la es Lantus, fíjate, la color violeta. claro, fíjate, Valentín, es la de acción larga, la que vemos acá de violeta. Fíjense cómo se mantiene estable durante casi 24 horas, que no lo hace ninguna de las otras. Es por eso que muchas veces las otras insulinas hay que aplicarlas más de una vez por día, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos ver que enseguida hace y dura 24 horas, o sea que nos asegura que durante el día vamos a estar estable. Sí, va a haber que hacer alguna corrección, pero el paciente va a estar estable, ¿sí? Bueno, y acá es un poquito lo mismo, pero para que vean las diferencias de los 4 tipos que tenemos, de acción ultra rápida, ultra corta, de acción corta o regular, que es la corriente, la de acción intermedia, que es la NPH, y las de acción larga o prolongada, que son las LANTU generalmente, que lo que decimos LANTU, que es la insulina glargina, ¿sí? Bueno, acá también tienen lo mismo, nada más que puesto así en un cuadrito, que yo les digo que por ahí estudiar en un cuadrito es mucho más fácil. Aspartica, glulicina, la Lispro, fíjense acá tienen el aspecto es claro, fíjense el tiempo de acción, las ultra rápidas y rápidas, obviamente que son para corregir, para evitar los picos de glucemia, entonces tiene que tener una acción rápida, porque si yo no tiene acción rápida, va a actuar a las 6 horas que yo tuve ese pico, obviamente que no me sirve, ¿sí? Entonces por eso es previo a una ingesta para, entonces yo me aplico y sé que cuánto me voy a aplicar, me va a indicar el médico, vamos a ir viendo cómo respondo, sí, eso no es una cuestión de 2 más 2, eso te lo va dando el médico y va viendo cómo responde el paciente, sí.
A veces ustedes van a ver que tienen pacientes insulino dependientes y uno va a ver que lleva 2 lapiceras Lantus y una Lispro y otro te lleva 6 o 7 Lantus y 3 o 4 Lispro. O sea, dentro de todo van a ver que hay un panorama muy diferente. No es que yo digo a todos les tengo que dar 2 lapiceras de acción prolongada y una de acción rápida. No. Cada paciente va a tener, van a tener cantidades de insulinas diferentes, ¿sí? Eso lo va evaluando el médico para que, según cómo responde el paciente, va mejorando su situación, algunas veces reducen, todo también depende de la alimentación, no lo olviden, de la actividad física, de la buena hidratación que tenga el paciente, todo eso ayuda. Bueno, vamos a entrar a hablar de las ultra rápidas. Bueno, acá las ultra rápidas son las que habíamos visto recién, la aspártica, la lispro, la glulicina, acuérdense, estas son las rápidas, ultra rápidas, ¿sí? Estas entonces normalmente se aplican, yo no les puse porque por ahí no necesariamente van a ver, la parte, no es como para la parte de enfermería que sí les interesa saber cómo se aplica, pero sí se aplica en la parte abdominal, se utiliza, se han cambiado, hay nuevos lugares donde se puede llegar a aplicar, que es en la parte del brazo, del costado del brazo, a la altura de la cadera, sí, en las piernas a la altura de la cadera, son lugares que, aparte del abdomen, que tenemos más grasas y requiere de tejido adiposo para poder absorberse más rápido, ¿sí? Normalmente el paciente tiene que hacer como un pliegue, ¿sí? Para poder inyectar y bueno, queda el tejido adiposo y de ahí se absorbe mucho más rápido, llega a circulación. Si yo les digo a ustedes, ¿qué efecto adverso puede llegar a producir una insulina? Cualquiera sea de ellas. Supónganse que yo me tengo que colocar 5 unidades y en vez de colocarme 5, me coloco 10 por error. ¿Qué me pasaría? Porque sería un efecto que me podría producir la insulina. ¿Qué se les ocurre? Bajaría el Y azúcar. al colocarnos una mayor cantidad, lo que va a provocar es una hipoglucemia. Bueno, las insulinas, muy bien, Lourdes. Puede que se provoque una hipoglucemia o no. En realidad, bajaría de más. Bajaría de más y sí, generalmente va a producir, llega a producir. Me estoy colocando el doble, yo les dije de 5 a 15, me puedo colocar 20. Ha habido muchos errores de medicación con respecto a las cantidades de insulina. Esto es importante, pero bueno, hay que tratar de tener cuidado con eso, ¿sí? En mi enfermería también. Por eso yo digo, las lapiceras son mucho más específicas, uno marca lo que es la dosis y está ahí y no hay forma. Pero por ahí uno, al cargar o demás, se puede llegar a equivocar el paciente, puede haber, y ha habido muchos errores. Bueno, o sea, los efectos adversos que pueden ser, sea cuando hay un exceso, ¿sí? No le voy a decir doble dosis porque no, se coloca más insulina de la que se prescribió, el paciente puede sufrir hipoglucemia, ¿sí? Y puede ser, como dijo Sol, puede ser que sea una hipoglucemia eh, moderada, breve, o puede ser una severa, ¿sí? Ese es el problema más importante, que sea una severa, ¿sí? Bueno, el tratamiento obviamente que es lo mismo que estuvimos viendo hoy para lo que son cómo tratábamos una hipoglucemia severa o leve, lo mismo. Pero bueno, cuando se colocan estas insulinas, estas ultra rápidos, siempre se va a hacer antes de ingerir, ¿sí? De ingerir una comida importante como almuerzo y cena, que son las importantes que tenemos. Entonces, media hora antes generalmente se colocan y después el paciente almuerza, después se hacen los controles
postprandiales para ver cómo está, que son 2 horas después de haber ingerido, a ver cómo está, cómo fue la respuesta, ¿sí? De la glucosa. Bien. Vale, vi que escribiste algo y no alcancé a leerlo porque ¿A mí me hablaba Mari? sí, vos pusiste algún azul, No. me dijiste algo así. Sí, que acá mi abuela había puesto algo que tiene otra insulina, la rápida, la azul, Claro, la de la, corrección. la glulicina, algo así. La pidra. El nombre La marca. comercial es la pidra. Esa la usa cuando la azúcar, la glucosa está muy alta. Y se Muy pone bien. muy poquita cantidad. Claro, es para corregir el pico, pero es una paciente que es insulina diabética de tipo 2. Bien. Ah, sí. Está bien. Eso, miren acá, esto es un poco lo que estábamos hablando. Fíjense, estas análogas, no estoy hablando de la corriente ni la regular, la que habíamos visto primero, no. Estas son las análogas, la Lispro, la glulicina, ¿sí? O las párticas. Fíjense lo que hacen, forman cúmulos, así, en el tejido adiposo y de ahí se va desprendiendo hacia, solamente se va a ir distribuyendo a circulación, pero eso lo hace, fíjense, en este caso lo van haciendo más lento. Lo mismo lo hace, tiene acción rápida, estas son rápidas, ¿sí? Actúan muy rápido. Lo mismo lo vamos a ver en las glarginas, que con este mismo sistema de cúmulos quedan ahí y se van a ir liberando lentamente. ¿Sí? Bueno, pero fíjense estas, si bien forman el cúmulo, fíjense, se distribuye mucho más rápido, pero eso son las ultra rápidas, y habíamos visto que a los 15 minutos ya producen su acción, ¿sí? Por eso se considera más o menos 30 minutos previo a una ingesta importante la aplicación de una ultra rápida para los pacientes generalmente insulino dependientes, ¿sí? Bueno, acá lo que les muestro es un poco lo que estábamos hablando hoy, que hay unas bombas que van controlando, tienen sensores para ir controlando cuál es nuestro nivel de glucosa y si necesita la inyección de insulina, lo va liberando. Obviamente que son insulinas de acción rápida, las que se liberan a través de este tipo de bombas y el paciente no se tiene que estar pinchando continuamente, ¿sí? Eso es una de las cosas que estábamos hablando y se trata de ver, de no tenerlo en los pacientes pediátricos, que, bueno, tener esto para que ya es traumático de por sí un pinchazo, a veces para un inyectable, nada más imagínense con todos los controles diarios que tiene que recibir. Bueno, ahora vamos a ver las otras que son las de acción rápida, son la regular o la corriente. Recuerden que es insulina humana, que es este frasquito amarillo, lo van a poder identificar cuando vayan a la farmacia. Fíjense que es transparente, es una solución transparente, no van a ver como otras que van a ver que es blanquecina, esto no. Es bien transparente. ¿Para qué lo voy a utilizar? Es para mantener, ¿sí? Lo mismo para correcciones. Y bueno, cuando requiera, cuando les dije había hiperglucemia importante, con valores muy importantes, mayores a 400. Ustedes fíjense que nosotros estuvimos hablando que un paciente, una glucemia normal es de 70 a 100. Imagínense que pacientes que tienen 400, 500, 600, 700. O sea, estamos hablando de valores muy, pero muy, muy altos, ¿sí? Y de alguna forma hay que controlarlos. Bueno, una de las formas, a veces con insulina y a veces con la insulina aplicada subcutánea no responde y el paciente no requiere de insulina de forma endovenosa, generalmente cuando está acompañado de la cetoacidosis metabólica, que sí o sí lo tenemos que utilizar así. Bueno, vuelvo a lo mismo. Todo lo que es los procesos, todo lo que es la insulina siempre va acompañada
de dieta saludable, ¿sí? De hidratación, de coordinar la alimentación con respecto a la actividad física y de los periodos que se pasan dentro de una a otra ingesta. Es importante las colaciones y demás hacerlas antes de la actividad física, después de la actividad física, porque ahí vienen las descompensaciones que pueden sufrir los pacientes diabéticos, ¿sí? Bueno, esta es la intermedia, que es la NPH humana. Viene en frascos ampolla, pero también viene en lapicera, ¿sí? Lo van a ver en lapicera. Se sigue usando en algunos pacientes que responden muy bien, pero cuando ya la insulina humana no está dando buen resultado, vamos a pasar seguramente a una insulina eh, análoga de insulina, que son las de acción prolongada, como estuvimos viendo, lo que es las... ay, se me borró. La cladribina, perdón. Bueno, acá está la NPH, la pueden ver acá, la lapicera, las que conseguí, dibujitos se los puse, acá pueden ver un poco lo que es la lapicera, acá pueden ver el frasco, ampolla, que este frasco es parecido a los frasquitos de la regular, nada más que cambia el color, pero es insulina humana. Algo que les quiero comentar con respecto, que no lo puse, se me escapó el detalle, ahora me doy cuenta. Lo que les quería comentar era que las insulinas, la concentración que traen son en unidades internacionales por mililitro, ¿sí? Muchas veces vamos a recibir en farmacia eh, las planillas de lo que son los programas de Prodiaba, en este caso programa de salud Prodiaba, que es el programa de diabetes, y nos va a decir, por ejemplo, insulina NPH, el paciente va a tener que utilizar 50 unidades por día. Entonces, si nosotros tenemos que utilizar 50 unidades por día, ¿cuántas lapiceras va a requerir ese paciente para el mes? Supónganse. ¿Sí? A ver, si nosotros estamos hablando de una lapicera como la que tenemos ahí, estas lapiceras, esa es la concentración, 100 unidades por mililitro. Normalmente traen 300 mililitros, así que tengo 300 unidades. Si yo a ese paciente se le indica, la receta viene por 50 unidades por día, yo tengo que hacer 50 unidades por 30, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería? 3 por 5, 15. Este paciente va a necesitar 1.500 unidades internacionales. Entonces, ¿cuántas lapiceras le tengo que dispensar? Y cada lapicera trae 3 mililitros. Sí, entonces, ¿cuántas unidades trae cada lapicera? 5, ¿no es cierto? 5 lapiceras. Exacto, porque cada lapicera trae 300 unidades, ¿sí? Y yo tengo que darle a ese paciente 1.500 unidades, así que le tengo que dar 5 lapiceras, ¿sí? Eso es algo que nosotros siempre, o si ustedes están manejando el programa de Prodiaba, eso lo van a ver siempre. Esto después se los voy a agregar, les voy a hacer un archivo aparte para que les quede cómo se hacen los cálculos, ¿sí? Porque normalmente, o en la actividad, se lo voy a poner en la actividad para que ustedes puedan calcular. Porque esto es muy común que cuando uno hace los programas de salud nos aparezca, ¿sí? Que viene, como nos vienen y te dicen que necesita tantos comprimidos de tantos miligramos, bueno, también vienen estas indicaciones de insulina de esta característica, nosotros tenemos que ver cuántas le tenemos que entregar al paciente, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que ustedes puedan hacer el cálculo. Para todas las insulinas es lo mismo, ¿eh? No se preocupen porque todas traen 300 unidades internacionales. Igual ustedes miran y traen 300 porque traen 3 mililitros, ¿sí? Todas son de 100 unidades por mililitro, pero al tener 3 mililitros son 300 unidades en total que tengo dentro de esa lapicera. Entonces, con eso calculo a ver cuántas lapiceras va a necesitar el paciente para los 30 días. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda de eso? No.
No, No está sé, bien. Bueno, Más o eh, menos, más o menos. más o menos, porque no le entendí los cálculos que esto que estaba haciendo. Bueno, después lo voy a pasar escrito bien, Valentín, y para todos se lo voy a agregar. Cuando les suba la actividad integradora, les pongo los cálculos para que ustedes lo vean. Les pongo algunos, unos resueltos y les pongo otros para que ustedes resuelvan y lo van a entender, ¿sí? Van a ver que no es complejo. Eh, bueno, el mecanismo de acción, bueno, la insulina o los análogos de insulina de todas las que estuvimos viendo hacen lo mismo que nuestra insulina, ¿sí? Eh, Así que es lo mismo. Fíjense, con respecto a los efectos adversos, bueno, la hipoglucemia es la mayor frecuencia que podemos llegar a ver. No se lo puse en todas porque, bueno, lo importante es que ustedes puedan verlo, vean lo más importante. Todas puede pasar esto, que puede haber alergias, como cualquier otra medicación. Eh, Recién dijo Vane que en el abdomen se pueden formar como bolitas de grasa, ¿sí? Bueno, esos son la forma donde eh, cuando se va a inyectar al paciente se le puede llegar a hacer, eso se llama lipodistrofia, ¿sí? Son estas bolitas que aparecen en el abdomen. Puede haber edema, pero esos son menos, ¿sí? Igualmente cada paciente, recuerden esto siempre, que yo lo repito, cada paciente puede reaccionar de diferentes formas, ¿sí? Pero acá lo importante es que ustedes sepan que estas de acción prolongada son las NPH, que es insulina humana. Bueno, estos se administran, a veces se puede lograr, eh, normalmente no puedo hacer lo mismo que con las de acción prolongada, ¿sí? Voy a aplicarlas, pero va a requerir de dos dosis, generalmente son dos dosis. Eh, Puede ser una antes del desayuno y otro antes de la cena, ¿sí? Para poder cubrir las 24 horas. Que con la glargina no me pasa eso. Con una sola dosis yo tengo cubiertas las 24 horas, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a depender de cada paciente, pero para que vean que de NPH son dos dosis, ¿sí? Entonces, por eso son de acción intermedia, ¿sí? Controla, pero más de 12 horas no. Bueno, y acá tenemos la de acción prolongada, que sí llegamos a casi las 24 horas, ¿sí? Entonces, con esto nosotros tenemos cubierto al paciente. Entonces, siempre un paciente insulino dependiente va a tener una de base que va a ser la de acción prolongada que nos va a tener controlada la glucosa las 24 horas, o puede llegar a tener una intermedia que son como la NPH, pero nada más que se va a aplicar 2 veces al día, ¿sí? Y para algunas comidas importantes se aplican como la Lispro, las de acción rápida o ultra rápida, que son las de corrección, digamos, se aplican previo a comidas importantes, ingestas importantes, para evitar que tener esos picos de glucosa, que la glucosa se mantenga normal, ¿sí? Valores normales y parejos. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Eh, La de la argina solamente una vez por día y la de Temil son 2 veces. Sí, igualmente fíjense, es de acción prolongada. Pero la de Temil se usa menos, ¿sí? La que se usa es la argina, van a ver todo el tiempo. Es la que mayor uso tiene. Ahí dice la Lacto, porque Lacto es el tema, es el laboratorio, la marca, ¿sí? Igual que la de Temil es Levemir, como la glulicina es Apidra. Van a ir viendo las distintas marcas cuando lo vayan manejando. Lo importante es que ustedes manejen los nombres que yo les di acá de genéricos. Bien, acá está la glargina. Fíjense que a diferencia de la ultra rápida, fíjense que cuando se empieza a disolver hace estos cúmulos, ¿sí? Este es el lugar de inyección. Después libera cúmulos y esos cúmulos se van liberando a su vez lentamente, y eso va a hacer que esta insulina
tengo una duración de 24 horas, por eso es de acción prolongada. Ahí tienen la cajita, ahí tienen una lapicera para que puedan ver. La que está acá de azul es la marca comercial, es Apidra, pero es la glulicina, que es la de acción rápida. Generalmente esto va de la mano, ¿sí? Esta es la presentación de la cajita. Ahí dice las 100 unidades por mililitro. Bueno, fíjense, quiero que vean la diferencia. Vuelvo para atrás para mostrarles. Acá, fíjense, acá está la insulina, cómo queda en el tejido adiposo. Estas son de las ultra rápidas, como la Lispro, la glulicina que estuvimos viendo, la Aspartica, y una vez que está en el tejido adiposo, enseguida, rápidamente, en menos de 15 minutos está en circulación, ¿sí? Ya está haciendo el efecto. En cambio, la que estuvimos viendo así, la de acción prolongada, que es como la glargina, fíjense, no solamente está adentro, cuando se inyecta, lo que vemos es que están como agrupadita la insulina, ¿sí? Como que están en grupitos. Y cuando se empieza a absorber esos grupitos, de a poquito se van desarmando. Entonces, eso me asegura que tengo 24 horas cubierta de esta insulina, porque no pasa toda de golpe como la de acción extra rápida. Esta es prolongada, lentamente se va a ir liberando y voy a lograr tener 24 horas controlado el nivel de glucosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Igual acá está el grafiquito como para que ustedes puedan ver cómo va manteniéndose la glucosa. Obviamente que el inicio y el final empieza a decaer, ¿sí? Pero bueno, la mayor parte está cubierta. Bueno, Belén. Bueno. Acá, para que lean algo más de glargina, acá está lo de los cúmulos, para que lo puedan leer, pero bueno, eso es lo que les acabo de explicar acá en el grafiquito, ¿ven? Ahí se pueden ver los grupitos, y acá como los grupitos lentamente se van desarmando y se van liberando al torrente sanguíneo. Bien. Bueno, acá está lo de la glargina. Bueno, como todas, si están con todas lo mismo, le van a ver lo mismo. Lo del sitio de inyección, que la formación que puede sufrir la grasa, que es la lipohipertrofia, hipoglucemia como reacciones adversas, esas cosas siempre van a ocurrir. Puede haber, como todo, puede haber pacientes que son alérgicos a algo extraño en nuestro cuerpo, podemos reaccionar, lo podemos tomar como, ¿sí? Como un alérgeno y nos puede producir una reacción alérgica. Así como cualquier otro medicamento, podemos ser alérgicos a alguna de estas insulinas, ¿sí? En general hablo. Esas serían las reacciones adversas de todos los tipos de insulina, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque son eso. Bueno, la insulina, ¿para qué pacientes los voy a utilizar? Obviamente que en general les hablo de todas las que estuvimos viendo recién, para diabetes de tipo 2 en adultos, para niños menores de 2 años. Después van a ver para diabetes gestacional, ahora vamos a ver bien. Yo las pasé, pero por ahí no las vieron. Pero bueno, esos son... y acá está lo de la hipertrofia, me había olvidado que había puesto un dibujito para que lo vean. La bolita que decía hoy Vane que se le hace en el abdomen cuando se aplica la insulina, no siempre, pero a veces pasa. Si ustedes ven un abdomen de un paciente que ha tenido, que se ha colocado muchos años, van a ver que aparecen estas formaciones de grasa, que si uno lo ve como aparece como una bolita de grasa. Bueno, es eso así. Lo importante, bueno, acá que se los puse, cualquiera sea la insulina, no hay que mezclarla con ningún otro producto ni con nada que se le parezca. Acá está una lapicera de insulina. Fíjense acá atrás que tiene esto negrito y acá se ven unos números. Es con esto que se gira esta partecita de atrás y ahí se marca la dosis. Entonces, cuando el paciente se inyecta la dosis exacta. ¿Sí? Pero eso es para que
para que sepan. Esto muchas veces cuando nosotros dispensamos en ventanilla pasa lo siguiente. Tenemos muchos pacientes que van por primera vez, no tienen ni idea ni cómo se utiliza un biosensor, que les va a pasar, les van a preguntar cómo uso el biosensor, yo no sé cómo se palabra, ya les falta poquito. Cómo uso un biosensor no saben, hay que explicarles cómo se prende, cómo se apaga, cómo tienen que colocar las tiritas reactivas, cómo se usa la insulina, muchas veces no lo saben. Hay médicos que le dicen, una vez que las tenga, venite al consultorio, que te explico cómo utilizarla, se nos toca a nosotros, ¿sí? Ver qué dosis tienen, marcarle la lapicera para que sepa. Pero nosotros en el momento de la dispensación siempre vamos a colaborar con ese paciente. Así que tenganlo en cuenta porque todo este tipo, los aparatitos cambian, pero más o menos siempre es lo mismo, el biosensor, distinto al laboratorio, pero bueno, cómo tiene que pincharse el dedo, o sea, son muchos detalles que para un paciente que recién inicia todo nuevo y no sabe para dónde disparar, digamos, entonces nosotros podemos ayudar ahí en ese momento. Lo mismo que para la lapicera, te van a preguntar cómo hace, cómo cambiarle la aguja, o sea, un montón de cosas que lo van a ir aprendiendo en la práctica, para ahí pueden llegar a ver alguna dispensación del programa Prodiaba y bueno, van a poder verlo. Después cualquier cosa hablo con las chicas para que les muestren y entonces no sea tan diferente a lo que estábamos viendo, puedan ver exactamente lo que estamos viendo, ¿sí? Les va a ayudar a comprender. Bueno, acá está lo de la detemir también. Esta generalmente, fíjense, esta también se puede utilizar en embarazadas, ¿sí? En adolescentes, pero generalmente se utiliza la NPH. Yo se los había puesto, espérenme, porque creo que lo pasé por acá. Acá está lo de la NPH. Se puede llegar a utilizar, ¿sí? En el embarazo, porque bueno, esto es todo lo que estuvimos viendo, también es que está el tema de diabetes que surge. Hoy justamente atendí a una paciente de 37 semanas de embarazo, diabética, y había comenzado, o sea, diabética, pero bueno, ahora está medicada por diabetes gestacional, obviamente, o sea, tenemos que adaptar las insulinas para el embarazo, pero había surgido una hipertensión, así que estaba con alfa-metildopa, comenzó ahora con alfa-metildopa, bueno, y tenía mucho miedo de si iba a seguir con esa hipertensión, porque le había surgido en el embarazo. Bueno, así que estaban las expectativas de ver qué era lo que ocurría. Eh, pero bueno, para que vean que es una cosa muy normal, que puede pasar tanto la hipertensión en el embarazo como la diabetes gestacional. Miren, acá somos pocos, pero bueno, yo tengo 3 pacientes en este momento con diabetes gestacional. Pacientes que nunca estuvieron con diabetes y surge en el embarazo, ¿sí? Es una cosa bastante común. Bueno, pero todo es cuando llega la paciente a ventanilla, todo nuevo, con el embarazo y demás, el susto que tienen, bueno, obvio que es normal sentirse así, pero bueno, nosotros desde parte de la dispensación también podemos colaborar a que esa paciente esté un poco más calma y sepa qué hacer, porque a veces pasa eso, no saben cómo manejar. Esperen que estaba acá. Creo que no me olvido de nada. Bueno, la de Temir también tiene otra forma de actuar, también es prolongada, pero se va liberando, pero lo que tiene de diferencia a la Lantus, que estaba en cúmulos, esta no está en cúmulos, lo que hace es que va unida a la albúmina, ¿sí? Se une a la albúmina. Recuerden, proteína plasmática, como algún otro fármaco, va unida a la albúmina. Pero a diferencia de la glargina, tenemos que darle 2 dosis al paciente, ¿sí? No tenemos una cobertura de 24 horas como la glargina. Por eso ustedes están viendo que lo que hemos visto hasta ahora es la mejor de todas es la glargina. Bueno, hasta acá llegamos, mañana no,
el lunes próximo. Vamos a ver, ya vamos a entrar a ver todo lo que son esta parte de los hipoglucemiantes orales, que van a ver que son varios grupos, pero bueno, vamos a ir viendo los más importantes y los que más se utilizan. Así que el lunes yo les diría que ya vamos a concluir con lo que es glucemia, ¿sí? Esto es más que nada para diabetes tipo 2, todo lo que vamos a utilizar, los hipoglucemiantes orales. Espérenme un segundo que dejo de compartir. Vamos a detener.